Qué lindo es poder cantar juntos y después también tener este tiempo, ¿no? El tiempo en el cual Dios nos habla. Y quiera Dios que en esta mañana sea así, que Dios nos hable por medio de su palabra, y que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y, como bien nos decía Diego, decirle, heme aquí. Los que se llamaban estoicos, la filosofía de los en Grecia y después de los romanos, en los tiempos del Señor Jesucristo o en los tiempos donde se escribió el Nuevo Testamento, ellos predominaba la filosofía de estos hombres, y una de las cosas que estos hombres sostenían, entre otras cosas, que uno de los atributos de Dios era la apatía. ¿Sí? Dios, su Dios, era un ser apático, algo que no podía condescender con el hombre. Los epicúreos solamente son nombres que no hace falta que nos aprendamos, ¿no? Pero ahí van a ver que se les va a hacer un poco más familiar. Ellos creían en el intermundia, que se llama, que es el mundo espiritual y el mundo físico, y estos dioses, ¿sí? Como Aquiles, ¿sí? Hemos visto algunas películas de estos hombres, estaban entre estos dos mundos. Y esto hacía que estos dioses estuvieran entre estos dos mundos, tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Esto lo que hacía era que ellos estuvieran muy separados del hombre, ¿sí? Separados del hombre. Y obviamente, al vivir separados del hombre, no podían entender estos dioses lo que les pasaba a los hombres, las necesidades de los hombres, porque estaban diametralmente separados. Y nosotros podemos ver en algunas películas que esto era así. Los dioses no se parecían a los hombres. No menciono esto, ¿no? Como introducción, porque vamos a hacer una distinción entre los dioses. Nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero, y he mencionado esto para que nosotros comencemos con esta idea que el hombre por sí solo no tiene la idea o la concepción de una idea de un Dios cercano. Lo voy a decir de nuevo. He mencionado esto porque todos estos dioses que estoy mencionando han sido creados por el hombre, personas como nosotros, y nunca en la concepción natural del hombre ha estado la idea de un Dios cercano. Y nosotros hemos cantado en el último coro, digo, qué bueno que Él pueda entender y conocerme y suplir mis necesidades. Y en lo que esta mañana quiero que miremos de una forma sencilla es mirar a la persona del Señor Jesucristo. Y si se pudiera poner un título al mensaje para mostrar también la idea, es Jesús, Dios cercano. A diferencia de los dioses, a diferencia de la idea que puede tener el hombre, Jesús, Dios cercano. Miren, ustedes lo pueden leer de la pantalla. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos leído y estamos estudiando Juan. Y yo les voy a mencionar algunos versículos de Juan para ir al tema de esta mañana. Hablando de Jesús, Dios cercano. Dice Juan 1:1. ¿Ustedes se acuerdan de algo mencionó Diego? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 9 al 11. Hablando de la luz como el Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo, mejor dicho, como luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 18, y es el último de este capítulo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los versículos que nosotros hemos leído, y de hecho todo el capítulo 1 de Juan,
habla que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Algo que muchas de las religiones hoy en día no creen. Muchas de las religiones que están a nuestro alrededor no creen que Jesús es verdaderamente Dios. Pero también este pasaje nos enseña, y es lo que vamos a considerar en esta mañana, que Él, aquel que es verdaderamente Dios, es verdaderamente humano. Es un gran misterio que hace que Dios sea incomprensible, pero sí conocible. Y es este humano, este Dios humano que anduvo entre nosotros, como bien mencionaba Diego, del cual también Juan dice en su carta, en su primera carta, en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿sí? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. ¿A quién vieron? ¿A quién vio Juan? A Jesús, al Verbo hecho carne, al Dios que era en el principio. Dice Juan, yo lo vi con mis propios ojos, lo toqué con mis propias manos. De Él, dice, testifico, de Él hablo. Es que Dios, como hemos predicado y enseñamos, se ha manifestado en carne. Ahora, vaya pensando con esto, y podemos ir pensando en esto, y piense sobre su Dios, y yo puedo pensar sobre mi Dios, nuestro Dios, aquel que ha estado en la eternidad, y hemos visto en Juan que se despoja de esa gloria que tenía ya en los cielos, viene a esta tierra y dice Juan, se ha hecho como uno de nosotros, se ha hecho de carne y hueso, se ha hecho humano como yo, tanto que le he podido ver y le he podido tocar. Otros, tal vez más incrédulos, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Es que podían ver a un hombre perfectamente santo, sin pecado, que anduvo en nuestra tierra. Imagínense este primer paso, podríamos decir, considerando la cercanía de Dios con nosotros, que Él se hizo una persona como nosotros. Pero es como que si no quedara allí, hablando de este Dios cercano. Porque quiero mencionar en esta mañana, no tan solo que Él se ha hecho hombre, sino que se ha compadecido del hombre. Se ha compadecido del hombre. Miren algunos significados de la palabra compasión que lo podemos encontrar en el diccionario. La palabra compasión, sentimiento de pena, de ternura, y me encanta esto es del diccionario, ¿no? Y de identificación ante los males de alguien. Otra definición, la compasión es la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno y el deseo genuino de aliviarlo. Vaya pensando en el Señor Jesucristo. Va más allá de la empatía, dice esta definición, ya que no solo comprende ese dolor, sino que impulsa a actuar para reducirlo. Ahora piense en esto, hermano. ¿A qué punto, y lo vamos a ver en la Biblia, ¿no? Pero a qué punto el Señor Jesús, como Dios, se está acercando a nosotros, que no tan solo que se hace un hombre como nosotros, sino que tiene este sentimiento como humano, perfectamente humano, de sentir compasión por el hombre. De sentir compasión por el hombre. Y como dice acá, ponerse o sentirse en el lugar de aquella persona que tiene compasión. Para hablar de la cercanía a Dios podemos decir que Él mira al hombre, Él mira nuestras desgracias y se pone en nuestro lugar. Yo pensaba, ¿qué Dios como nuestro Dios, no? Que puede mirar al hombre
y compadecerse de su desgracia, compadecerse de su dolor. Miren, yo lo he hecho mención hace poco. En la Biblia para la palabra compasión se usan dos palabritas. La primera es la que pusieron los griegos, por así decirlo, que era el acto externo. Para que nosotros aprendamos, cada vez que se le llamaba al Señor a que hiciera un milagro, se usaba esta palabra, el acto externo. Cuando, por ejemplo, los dos ciegos lo llamaron al Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, bueno, hacían referencia a un acto externo. Pero la otra palabrita que es usada por los judíos, es muy probable que los griegos hayan tomado ella, era un acto interno del hombre. Por eso nosotros vemos y acuña la palabra entrañable. Con amor entrañable, dice una versión, la Biblia textual, Él nos ama. Es que hace referencia al ser, ¿sí? A estos sentimientos en lo profundo de nuestro ser. Y hay una palabrita que nosotros mucho la usamos. No sé si ustedes la usan, que tal vez yo la use, ¿no? Pero cuando vemos algo que nos da compasión, decimos, tal vez soy yo, me dio una cosa. ¿No dicen eso ustedes? Lo vi y me dio una cosa. Es que cuando decimos eso, y es lo que pasa, y es la definición de la palabra, se relaciona la parte inmaterial del hombre con la parte física del hombre, es decir, lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿sí? No es que se puede separar del cuerpo y es como que nos da una cosa, un cosquilleo en el estómago. De hecho, muchas enfermedades que nosotros experimentamos se relacionan muchas veces por nuestra cabeza y nos quitan el apetito, sufrimos ansiedad. Bueno, es que no podemos separarlo. Bueno, en la compasión, en el lado positivo de esta intercomunicación entre el cuerpo espiritual y el cuerpo material, está esto. Es que esta es la idea, ¿no? Cuando nosotros vemos algo y sentimos ternura por eso, o sentimos el dolor, nos ponemos en el lugar de esa persona, sufrimos, nos da ese cosquilleo en el estómago, y por eso se acuña la palabra entrañablemente, porque se creía que el asiento de las emociones estaban en las entrañas. Ahora, no piense, y yo voy a hacerle énfasis todo el tiempo, solamente en nosotros y en las definiciones que estamos dando. Vaya pensando en Dios. Vaya pensando en Dios. Ahora vemos un Dios que para la gente el concepto de Dios era apatía, para la gente era una distancia tal que no podían estar en este mundo y sentir lo que nosotros podemos sentir. Ahora la palabra de Dios nos revela a este Dios incomprensible, pero conocible, diciendo que Él se hizo hombre como nosotros y ahora, como vamos a ver, tiene compasión de nosotros. Se pone en nuestro lugar, le duele lo que a nosotros nos duele. Y quiero que miremos 3 casos, hay muchos, ¿no? Pero en los cuales el Señor tuvo compasión de las personas. En primer lugar, la viuda de Naín. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, encontramos allí un relato muy lindo para ejemplificar esto. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, el Señor Jesucristo, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Acá está la palabrita. Miró a esta mujer y se estremecieron sus entrañas. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta es una de las palabras que, bueno, en lo particular me gustan. Dice que este hijo era único de su madre, dice la Biblia. La mujer viuda no solo estaba experimentando el dolor, sino también la seguridad de provisión. Era viuda y había perdido su único hijo. En el Antiguo Testamento, la palabra, perder al único hijo personificaba el máximo dolor. Por ejemplo, yo se los leo en Zacarías 12:10, o ustedes lo pueden leer en la pantalla: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando del Señor Jesucristo, y llorarán. Y acá mire cómo usa este ejemplo para mencionar el dolor. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Es que no hay más dolor para una madre que en primer lugar ha perdido a su esposo, que pierda a su único hijo. Una de las cosas que también me gusta de esta historia es, no sé si es la única, pero creo que es una de las únicas, donde no le piden al Señor que sane. ¿Sí? Siempre, muchas veces, los cojos, los paralíticos, siempre se han acercado al Señor pidiéndole su favor y no ha estado mal. Pero en este relato que nosotros hemos visto, la viuda no le pregunta, no le dice nada al Señor: salvá a mi hijo, consolame, sino que dice que él la vio, cómo estaba sufriendo, y se me estremecieron sus entrañas, se conmovió. No dijo al verla: bueno, es hora de que, como está escrito, voy a, con reverencia lo digo, con la idea de superhombre que tenemos de nosotros: bueno, he visto a esta mujer, hay mucha gente, es hora que empiece a ser mi poder para que mi nombre sea glorificado. No es que voy a alargar poder y voy a sanar. Obviamente que él lo podía hacer, y si lo hubiera hecho de esta manera estaba bien, porque es Dios. Pero siempre que ha habido misericordia, en primer lugar ha habido compasión. Y él ve a esta mujer que está sufriendo por su esposo en primer lugar, pero también está sufriendo de un sufrimiento inmediato, que es su hijo, su único hijo, y el Señor nos dice: bueno, hagan a los discípulos, hagan algo de poder, larguen poder, oren, reprendan. El Señor dice que tiene compasión de ella y le dice que no llore. Siempre, como dije, hermanos, el acto de misericordia siempre en el Señor Jesucristo ha estado cargado de compasión. Y yo quiero que una vez más, hermanos, y voy a ser reiterativo en esta mañana, vayamos pensando en esto. No es un hombre, no es alguien que está a cargo de una ONG, es Dios. Es Dios, el Señor Jesucristo, perfectamente humano, verdaderamente humano, sí es verdad, pero es el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, que está mirando a una viuda y tiene compasión de ella. Otro caso donde el Señor tuvo compasión de la multitud es en el Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo se los leo en la Biblia textual. No sé si está, pero no, yo se los leo. Y viendo las multitudes,
se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Miren, la condición no es una ovejita perdida, ahí un poco traviesa, que se ha salido de su corralcito. No, lo que está mirando el Señor es ovejas que son desamparadas. La palabra allí es despellejadas. Ovejas que han caminado por caminos que le han hecho mal y se han arrancado parte de su piel. ¿Sí? Ese es el concepto que muestra acá. Dispersas, están derribadas y postradas. O sea, esa oveja pronto se va a morir. Y el Señor ve a esas ovejas, a esa multitud, y que dice, se le enternecieron las entrañas. Si no nos mueve esto a los pecadores, el Señor Jesucristo dice que no le hace falta que nosotros le digamos cómo está nuestro corazón y no hace falta que las multitudes vayan a Él y le digan cómo están por dentro. El Señor Jesucristo toma la iniciativa y ve a las multitudes y ve cómo están y ve que están desamparadas espiritualmente, que están siendo cargadas con el pecado y tiene compasión de ellas. Me acordaba de Oseas capítulo 11, versículo 8. Al ver la condición de estas ovejas, al ver la condición espiritual tal vez de cada uno y de alguien en esta mañana, de alguien que está pagando las consecuencias del pecado, pero alguien también, no tan solo que está pagando hoy las consecuencias del pecado, sino que va como estas ovejas sin pastor, van a morir. Lo que están viviendo ahora es algo de lo que van a experimentar en la eternidad. Y el Señor tiene compasión de ellas. Y dice Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a abandonarte? Y dice más adelante, en la segunda parte, mi corazón se conmueve dentro de mí, se estremece dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no se quedó con un sentimiento, sino que ese sentimiento lo llevó a cabo, muriendo en la cruz del Calvario, para cargar con ese pecado que nos paga y paga mal, para cargar sobre sus hombros, dice la Escritura, el pecado de todos los hombres. Ahora, este es el llamado también. Dice Mateos 11:28 que vayamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Aun cuando tal vez no sientas cómo estás o cómo es tu condición, es el Señor que te mira y el Señor hoy lo hace por tu palabra. Tal vez hoy puedas decir, bueno, yo vengo, como decía Diego en un principio, yo vengo en realidad porque quiero mejorar mi matrimonio, vengo porque quiero tener un trabajo, y muchas veces el Señor ha usado todas esas cosas para traernos a Él, pero no es lo que nosotros miremos de nosotros, es lo que mira el Señor de nosotros. Él mira que estamos como ovejas sin pastor. Y el Señor se conmueve por nuestra condición. Tendríamos que aprender, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero aquellos que somos hijos de Dios tendríamos que aprender mucho de la persona del Señor Jesucristo. Y es una gran tarea también aprender de sus emociones, porque a fin de cuentas sus emociones es parte de la humanidad del Señor Jesucristo. No era indiferente al pecado de los hombres. Le dolía al Señor el pecado de los hombres. Entonces, en primer lugar vimos la compasión de una mujer viuda, desamparada. Vemos también la condición espiritual del pueblo de Israel, y que puede ser también la de nosotros. Y quiero, por último, en estos ejemplos, mirar un caso un tanto particular en Juan 11:17. Es su amigo Lázaro que ha muerto, y las hermanas de él, Marta y María, lo mandan a llamar. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que
hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículos 32 al 36. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y dice, y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Bueno, nosotros sabemos que el Señor, cuando Lázaro estaba enfermo, no estaba cerca, estaba al menos como más de 3, 4 días de distancia caminando, y las hermanas de Lázaro, sabiendo que el Señor tenía poder, los mandaron a llamar. Pero el Señor se tardó, y de hecho el Señor intencionalmente le dijo a sus discípulos que no se preocuparan porque Él lo iba a resucitar. Cuando llegó el Señor donde estaban Marta, María y Lázaro, Lázaro ya había muerto, y dice que todos estaban llorando, estaban como lo que sería el velatorio. Seguramente habían flautistas, estaba la multitud, dice el versículo 19, seguramente estaban aquellas mujeres que se contrataban para llorar, algunos lloraban porque les pagaban, otros lloraban porque estaban emocionados. A fin de cuentas, todos lloraban en ese día. Y dice, aún el Señor, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, dice el versículo 34, 33, perdón. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y que dice, y se conmovió. Me llama mucho la atención este pasaje porque el Señor Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero dice que Él ve a quién ve, a María y a unos judíos que estaban llorando. ¿Y qué hizo? En primer lugar se estremeció. Bueno, algún día estudiaríamos esa parte, la otra parte del relato, pero que también que dice, se conmovió. Se conmovió por el llanto, por el sufrimiento de María. Se estremeció. Como decimos nosotros, se aflojó el Señor. Y aún sabiendo, siendo Dios, aún sabiendo que Él tenía y lo iba a hacer, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Pero es como, podríamos decir, no pudo contenerse. Aún sabiendo que con su palabra Él podía resucitar a Lázaro, y así lo hizo, pero cuando aún vio a María, a Marta tal vez, a los judíos, se conmovió. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando ve llorando a María? Según el versículo 35. Se pone a llorar. Me encanta. Están pensando que estamos hablando de Dios, ¿no? Este es Dios. No es un familiar cercano que lo quería mucho a Lázaro. Y es verdad que lo amaba. Pero es Dios. Dios que ve a María llorando y se pone a llorar. Este es Jesús, Dios cercano. Miren, la única vez, no quiero ser técnico porque no es la idea, pero la única vez que se usa la palabra llorar, ahí en el versículo 35, hay 2 palabras, al menos 2 palabras para traducir la palabra llorar. Muchas de las palabras que nosotros vemos en todo el capítulo, dice que María lloraba, Marta lloraba, los judíos lloraban, pero la palabra que se usa para referirse al Señor Jesucristo en el versículo 35 se usa solo una vez en la Biblia para referirse al Señor. La idea acá es, se le cayeron las lágrimas. No estaba llorando, no le pagaban al Señor. No era un familiar más, no era como los judíos. Y nosotros no tendríamos que condenar tanto porque no estamos en esa cultura. Yo no sé cómo hacía la gente para llorar cuando no lo sentía, ¿no? Pero bueno, era la costumbre judía.
Ahora el Señor ve a María llorando y una vez más no se aguanta. Y se empieza a estremecer sus entrañas y le cae una lágrima, le cae otra lágrima y mira a esta mujer llorando y es como que se va llorando de a poco, le van vertiendo las lágrimas, ese es el significado de la palabra, y se pone a llorar. Me encanta, y no es porque yo digo, este Señor, este Dios que sustenta todas las cosas, está mal la frase, pero déjenme decirla, no se aguanta de no llorar. No se aguanta de no llorar. Aquel que era en el principio, como hemos leído en Juan, que dijo, sea la luz y fue la luz, está acá y no puede parar de llorar, aun cuando aguanta, sobre sus rostros se llenan de lágrimas. Este es Jesús, aquel Dios que se nos ha acercado. Este Jesús no es el Dios apático, que hay empatía, un Dios que vive en un intermundo, no nos interesa. Este Dios es el Dios que se ha hecho hombre, que ha habitado entre nosotros, y no tan solo que ha habitado entre nosotros, sino que se nos ha acercado. ¿A qué punto? Al punto de ponerse en nuestro lugar. Alguno de nosotros podría decir, bueno, cómo me hubiera encantado estar en los días del Señor Jesucristo. Cómo me hubiera encantado poder encontrarme con Él y Él tener esa compasión que Él tiene, porque tal vez, puede ser, y es la verdad, nadie ha tenido esa tal compasión conmigo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, un versículo conocido. Porque ahora miremos el presente. Y miremos el presente en primer lugar en los cielos. En los cielos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leo de nuevo, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza. Querido hermano, aun cuando no tenemos tiempo para ver las perfecciones en las emociones del Señor Jesucristo, tenemos que estar seguros que nadie nos entiende como Jesús. Nadie nos entiende como Jesús. Puede haber un amigo, puede haber un hermano, puede haber una persona llegada a nosotros. Nadie nos entiende como Jesús. Muchas veces por nosotros y por el enemigo pensamos que el Señor Jesucristo está, o Dios está alejado de nuestras preocupaciones. Él está resolviendo tal vez temas más importantes, pero nadie nos entiende más que Jesús. Un predicador escribió, cuando tenemos problemas o heridas, o estamos deprimidos, o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades con alguien que nos entienda. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Nadie me entiende como Jesús. Y está citando un himno. Y este himno, en su segunda estrofa, dice, cuando me encuentro en aflicción, solo Jesús me puede ver. Cuando me agobian penas mil, Él me comprende bien y fiel. Él conoce mi corazón, mis luchas, pruebas y mi fe. Nadie me entiende como Jesús. Nadie me entiende sino Él. Este pasaje de Hebreos no solo nos habla que Él está allí, pues hace referencia al cielo, no solo nos está haciendo mención que Él está allá en los cielos, sino que Él también estuvo en la tierra. Él está en los cielos. Aquel que intercede por nosotros de día y de noche delante de Dios estuvo y está, en los cielos, pero también estuvo en la tierra. Y podríamos decir, Él sabe o ha estado, como decimos nosotros normalmente, en nuestros zapatos. Él ha experimentado nuestras debilidades sin pecado.
¿Qué de nosotros en esta tierra? Y con esto quiero terminar. Tomando las palabras del salmista y pensando en esto. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo los cielos si no es a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podemos tomar estas palabras del salmista y hacerlas nuestras. ¿A quién tenemos en los cielos? Miren, cuando yo pienso en esta pregunta, y con esto quiero terminar, ¿a quién tenés en los cielos, hermano? Tenés en los cielos a el eterno Dios. Tenemos en los cielos aquel que sustenta el universo, como dice Pablo a los Colosenses, que pareciera que lo estuviera sosteniendo con su mano. Tenemos aquel que, como dice el Salmo 147, conoce a cada una de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. A él tenemos en el cielo. Pero también tenemos en el cielo aquel que se compadece de nuestras debilidades, aquel que se compadece de nuestros problemas, frustraciones, aquel que pareciera que se pusiera en nuestro lugar y nos entendiera más que nadie. Quiera Dios en esta mañana, que podamos disfrutar de esta cercanía, que podamos gozarnos como hijos de Dios. Miren, en la vida cristiana no es una lista larga de no. Esto no tenés que hacer, esto no tenés que hacer. Hay cosas que podemos disfrutar. Y esta es una. Que aquel Dios eterno se ha hecho cercano a nosotros y se compadece de nosotros. Amigo, se compadece de vos. En tu estado espiritual se compadece de vos. Hermano, se compadece de vos. En nuestros problemas. Digo, ¿pero qué voy a llevarle esto al Señor? No, Él se compadece de vos y te entiende. Y no hemos tenido lugar y tiempo, pero te comprende más que nadie, porque él sufrió lo que sufrió, pero fue perfecto. Él te entiende. Quiera Dios en esta mañana que podamos deleitarnos en el Señor Jesucristo. El cristiano tiene que deleitarse en su Dios. El cristiano tiene que deleitarse en su Dios. Y quiera Dios que por medio de su palabra en esta mañana podamos deleitarnos en Él. Que el Señor nos bendiga.